Ahora escuchemos un mensaje tomado de las Escrituras por el pastor Daniel Hernández, pastor del Ministerio Hispano de Broadmoor Baptist Church. Sobre los héroes de la fe, basado en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y una de las cosas o propósitos al escoger este pasaje para estar predicando durante ya algunas semanas es porque quiero que entendamos lo que la fe es y cómo la fe funciona. Cómo es que la fe se ejerce como creyente y de qué forma le ayuda. Y espero que para este momento ya hayamos erradicado un poco las creencias erróneas de que la fe es como una fuerza que controla a Dios. Porque muchas veces se maneja la fe así. Si yo tengo suficiente fe, la fe adecuada, voy a poder hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga. Como si Dios fuera un genio de la lámpara que espera de nosotros cierta cantidad de fe para que entonces Él pueda hacer las cosas. Hay quienes han manejado la idea de Dios diciendo, bueno, Daniel, es que yo quiero hacer esto, pero tú no tienes suficiente fe, entonces hasta que tengas la fe necesaria, voy a poder hacerlo. Cuando lo que encontramos en la Biblia es algo muy diferente. La fe no tiene que ver con nosotros manipulando a Dios a nuestro antojo, sino que la fe es vivir bajo la dirección de Dios sin importar las circunstancias. Básicamente la fe es creer a Dios, es confiar en Dios. La fe es la seguridad que lleva a una persona a confiar y depender totalmente de Dios, aunque todo a nuestro alrededor no tenga sentido. Y si ustedes se dan cuenta, desde que empezamos a ver los héroes de la fe, esto ha quedado claro. Porque nunca vemos a un Noé viniendo a Dios, expresándole su punto de vista sobre lo que él pensaba de la humanidad. Nunca vemos a Noé diciendo, Dios, como el mundo está tan perdido, yo quiero que tú destruyas a los malos y tengo fe que lo vas a hacer. Y cuando Dios vio que Noé tenía suficiente fe, Dios dijo, buena idea Noé, como tienes suficiente fe, vamos a hacerlo. No, Dios vino a Noé, ¿y qué le dijo? Voy a destruir a esta creación, voy a destruir a este mundo, la maldad que hay en ella con los hombres malos. Y Noé tuvo que confiar en Dios. Por la fe dice la Biblia que él construyó esta arca. No fue Noé quien lo propuso a Dios. También lo hemos visto con el ejemplo de Abraham. Nunca vemos que Abraham diga en su vejez, pues yo quiero tener una descendencia, quiero que esa descendencia sea como las estrellas en el firmamento y la arena en el mar. Entonces empezó Abraham a orar a Dios y decirle a Dios, Dios, yo tengo fe en que tú puedes darme un hijo en la vejez. ¿Sucedió así? No, fue lo contrario. Dios vino a Noé y le dijo, a Abraham, Dios vino a Noé y a todos ellos y les dijo, esto es mi plan, esto es lo que yo voy a hacer. Y la fe de ellos hizo que ellos le creyeran a Dios y confiaran en Dios sin importar las circunstancias. Noé construyendo un barco por más de 120 años, Abraham siendo anciano, creyendo a Dios y viendo a final de cuentas el resultado de esa fe. Pues la fe no manipula a Dios, la fe tiene que ver con confiar y depender en Él, es una seguridad. Esta seguridad nos da la fortaleza necesaria para salir adelante, aunque parezca que todo va en contra de lo que Dios ha dicho, aunque parezca que todo va en contra de sus promesas. Piensen, Dios le dijo a Abraham, voy a darte una descendencia de la cual voy a hacer una nación inmensa. Y Adán estaba anciano. Adán tenía 90 años cuando Dios le hizo esa promesa. Y no solo tenía 75 años cuando tenía esa promesa. No solamente Dios le dio a Abraham ese hijo a los 90 años, pero fue a costa del hecho de entender que no había nada en ellos que pudiera traer esa promesa a no ser que Dios lo hiciera. Ellos ancianos. Su esposa había sido estéril toda su vida, jamás habían tenido hijos. Y el escritor de Hebreos, si ustedes recuerdan ese pasaje de Hebreos 11, nos dice que su cuerpo era ya como muerto. Y aún así Dios a través de él cumplió su promesa. Entonces es creer a Dios. La fe es creer a Dios aunque no entiendas lo que te rodea. Aunque pienses que todo lo que está a tu alrededor vaya en contra. La fe te lleva a depender de Dios y no importa las circunstancias, puedes decir, sigo esperando en el Señor. De hecho, varios de los cantos que hemos entonado tienen que ver con eso, empezando con el primer himno. ¿Cómo es que este hombre perdió a su familia y lo único que él escribe es, estoy bien con Dios? No hay problema. Dios sabe lo que hace, puedo confiar en Él. Pero el enfoque el día de hoy, en Hebreos 11, versículos 20 al 22, el cual voy a leer de nuevo, tiene que ver con heredar la fe. Y ahorita voy a explicar de qué se trata esto. Hebreos 11, 20 al 22 dice así. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José.
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana al acercarnos a tu palabra pedimos que nos ayudes a ver la forma en que la fe afecta nuestra vida y cómo esta fe y esta vida son un ejemplo para aquellos que vienen tras nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, que es más que una religión. Ayúdanos a ver que es la vida misma entregada a ti y a tu dirección y que vale la pena vivirla, aun cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos, pero confiando en que las cosas siempre son como tú quieres. Ponemos en tus manos en esta mañana rogando que abras nuestros ojos y abras nuestro corazón a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto cómo Dios le había dado a Abraham una promesa doble. Por un lado tenía que ver con una descendencia, que Dios a través de Abraham haría una descendencia que sería tan inmensa que no se podría contar. Pero al mismo tiempo Dios le había prometido a Abraham una tierra que fluye leche y miel, una tierra que sería especial para que este pueblo tan inmenso, tan innumerable, pudiera vivir. Y ya hemos mencionado cómo es que Abraham muere y no vio ni una inmensa muchedumbre, ni una tierra para él. Tenemos a su hijo Isaac. De la misma forma, Isaac vive, muere y no ve el cumplimiento de esas promesas. Luego tenemos a su hijo Jacob. De la misma forma, Jacob vive y muere y no ve el cumplimiento de esas promesas. Y luego encontramos a José y encontramos a sus hijos. Lo que ustedes se van dando cuenta es una secuencia, una descendencia que va abrazando la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. Y cuando uso el título, heredando la fe en la promesa, quiero que tengamos cuidado en entender que muchas veces nosotros creemos que el asunto de la fe en el Evangelio se hereda, pero se hereda en el sentido de que porque yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos, como si hubiera algún tipo de garantía en ello. Muchos en este tipo de pensamiento dan por hecho que es que yo cuando mi hijo era chico lo presenté a Dios y doy por hecho que él va a creer en Dios algún día porque lo presenté a Dios. Algunas denominaciones inclusive bautizan a sus hijos con el mismo pensamiento, como que si fuera algo que está garantizando que algún día en el futuro mi hijo va a creer en mí, en el Señor, así como yo lo he hecho. Cuando yo hablo de heredar la fe, hermanos, hablo de un estilo de vida que nosotros tenemos y una confianza tan plena en nuestro Dios que sea un impacto grande en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es muy fácil traer a nuestros hijos a la iglesia, es muy fácil enseñarle a nuestros hijos ciertos principios cristianos, algunos versículos bíblicos y pensar que automáticamente eso los va a garantizar que serán salvos. Mucha gente inclusive ha dicho, hermano, pero es que yo no sé por qué cuando ha llegado cierta edad mi hijo se apartó si siempre lo traía a la iglesia. ¿Saben qué? Es que no se trata nada más de traer a la iglesia. Tiene que haber una influencia especial por parte de nosotros como padres. Y debe ser nuestro estilo de vida tan claro y tan real que nuestros hijos entiendan una verdad. Que aquello en lo que creemos no es la religión de la familia, sino que estamos dispuestos con nuestra vida misma a vivir para Dios y si fuera necesario a morir por Dios. Y eso no se va a ver en la iglesia. Eso no se va a ver cuando estamos sentados en una banca de iglesia. Se va a ver cada día de nuestras vidas. Cómo somos en casa, cómo actuamos ante las circunstancias adversas, cómo actuamos hacia los que nos hacen daño. Nuestra familia está viendo eso. Y es interesante que si ustedes ven que Abraham tiene una promesa y él la sigue hasta la muerte, ¿por qué Isaac la abrazó? ¿Por qué Jacob la abrazó? ¿Por qué José después la abrazó? Y uno diría, bueno, es que como tenía la promesa estaba garantizado que ellos iban a creer. No, no es así. Porque algo interesante respecto al asunto que estamos tratando es que Abraham tuvo un hijo antes que Isaac. Ustedes recordarán que Abraham, en un intento de ayudarle a Dios, se metió con la sierva de su esposa y tuvieron un hijo llamado Ismael. Porque ellos pensaron que a través de ese hijo Dios iba a cumplir su promesa. ¿Y qué dijo Dios? No es a través de Ismael. Va a ser a través de un hijo que tú tengas de tu esposa Sara. Y ese hijo se llamó Isaac. Entonces, no fue Ismael sino Isaac quien recibió esa bendición. Ahora, de la misma manera, Isaac tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Y no fue Esaú, sino Jacob el que siguió el camino de Dios.
Ahora, Jacob tuvo varios hijos. El primero de ellos fue Rubén. Pero sin embargo no fue Rubén el que recibió la bendición, sino que fue José y sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la salvación y el plan de Dios no se dicta por planes humanos. Porque dentro de la ley hebrea, el primogénito es el que recibía la bendición. Entonces, hubiera sido, imagínense la secuencia, hubiera sido Ismael, hubiera sido Esaú, hubiera sido Rubén, aquellos que habrían recibido la bendición. Pero sin embargo no funciona así. La Biblia nos dice en Romanos 9:10 lo siguiente. Escuchen, no solo esto, cuando está hablando Pablo de la salvación, sino también cuando Rebeca concibió de uno, es decir, de Isaac nuestro padre, y luego entre paréntesis Pablo nos dice que ellos no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Uno diría, bueno hermano, ahorita sigo leyendo, uno diría, bueno, es que estuvo Isaac que tuvo a sus hijos, uno fue Jacob y otro fue Esaú, y como Dios vio que Esaú iba a ser malo, por eso Dios no escogió a Esaú, pero vio que Jacob sí iba a ser bueno y Dios escogió a Jacob. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este pasaje, en este versículo 11? Que ellos no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal para que dijera Dios, ok, escojo al que hace bien y rechazo al que hace mal. No, ellos no habían nacido y Dios ya había escogido. ¿Qué es lo que Dios había dicho en el versículo 12? Antes de que ellos nacieran. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto no habían aún nacido para que Dios estuviera diciendo esto de estos dos hijos. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés, ¿qué le dice? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Piensen en esto. El propósito de Dios llevándose a cabo a través de personas que simplemente el mundo había descartado y Dios dice, yo lo he decidido así. Y es interesante que si ponemos esto o aplicamos esto a nuestras vidas como creyentes, los que le conocemos, podemos decirnos, ¿y por qué a mí? Uno diría, bueno, porque Dios sabía que yo soy muy bueno, Dios sabía que yo lo merezco. La realidad no es así, pues la Biblia dice que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera. Y Dios quiso tener misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiso. Sin embargo, en este primer punto, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Estas bendiciones las encontramos en Génesis 25, 31 al 34. La encontramos al final, en donde vemos que un día, la Escritura nos dice en Génesis 25, 31 al 34, que Jacob hizo una trampa con su hermano al comprarle, o mejor dicho, canjearle la primogenitura. Ahora déjenme darles un poco de trasfondo respecto a esto. Por derecho, Esaú tenía la bendición de su padre, por ser el primogénito. Pero no solamente era una bendición normal, sino que era una bendición doble. Era por ley. A esto se le llamaba la ley de la primogenitura. Sin embargo, un buen día, la Escritura nos dice que Esaú, que era un hombre que no amaba a Dios, Esaú llegó muy cansado del camino y su hermano Jacob había preparado una comida. Y obviamente al oler esa comida, pues él vino y dice el versículo 31 de Génesis 25, el versículo 30, que él tuvo hambre y le dijo a su hermano, dame un plato de comida. ¿Y qué creen que dijo Jacob? Versículo 31. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, piensen en eso. Ahora, parecería que es un trato sin significado, pero tiene mucho significado. Porque esa primogenitura también significaba la bendición de Dios sobre su vida. Y Jacob le dice, yo quiero tu primogenitura, yo quiero la bendición de Dios sobre ti. ¿Y cuál es la respuesta de Esaú, hermanos? Esaú le dice, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Y qué añade la Escritura? Así menospreció Esaú la primogenitura. Piensen en esto. Había una promesa muy grande de Dios hacia sus antecesores.
Dios había prometido a Abraham, Dios había prometido a su padre Isaac. Y Esaú tenía esta oportunidad de tener la bendición por la cual su abuelo y su padre estaban dando la vida. Seguir a Dios, tener la bendición de esta promesa. Sin embargo, un buen día, ¿qué dijo Esaú? A mí ni me interesa la bendición. A mí no me interesa la primogenitura. Es más, yo tengo hambre y necesito que ahorita me proveas de comida porque me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir la primogenitura? ¿Sabes qué? Si quieres la primogenitura, hermano, ahí la tienes. Y vendió la primogenitura, ¿por qué cosa? Por un plato de comida. Déjenme hacer una aplicación rápida aquí. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes hacemos a un lado la bendición de Dios por algo material? ¿No es cierto que nosotros despreciamos las bendiciones que son mucho más valiosas y más excelsas? Las bendiciones que tienen que ver con las cosas espirituales, con las cosas materiales. Y yo lo mencionaba hace rato cuando estábamos en la escuela dominical, que muchas veces nosotros estamos tan enfocados en las cosas de este mundo. Estamos tan enfocados que se deja ver la forma en que nosotros usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra fuerza, nuestra salud, en cuál es la prioridad de nuestra vida. Y me temo que muchos de nosotros estamos vendiendo estas bendiciones de Dios, y escuchen cómo lo digo, por un plato de lentejas. Ahora, ¿cuánto valen las lentejas? Esos son los platillos más baratos que existen. Sin embargo, vendemos las bendiciones de Dios por eso. Pero ese día la Escritura dice que esta acción de Esaú hizo que él menospreciara la primogenitura. ¿Y saben qué nos dice Hebreos capítulo 12 después acerca de Esaú? Dice Hebreos 12:15. Tengan cuidado, miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. Escuchen, no sea que haya algún fornicario, o peor aún, algún profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué nos cuenta la historia respecto a esta bendición? Ya Esaú la había rechazado años antes. Y ya cuando su padre Jacob estaba anciano, le dijo a su hijo: hijo, quiero que vayas y caces un animal por mí y me prepares del guisado que a mí me gusta. Porque Esaú tenía fama de ser cazador y por lo menos saber cocinar su comida. Él se fue a cazar. Pero ya todos sabían que esa comida significaría la bendición del padre a los hijos. Y Rebeca le dice a su otro hijo, Jacob: ¿sabes qué? Tu papá va a dar la bendición hoy. Tráeme un cabrito de la manada, voy a prepararte el guisado que tu hermano regularmente prepara y tú vas a venir a tu padre y le vas a dar el platillo. Prácticamente le estaba diciendo: pasa por Esaú. Jacob tuvo miedo y le dijo: no, pero es que si mi padre me descubre, si se da cuenta que yo no soy Esaú, sino Jacob, en lugar de bendición va a venir maldición. Y su madre le dijo: haz lo que digo y vas a ver que todo va a salir bien. Y sucedió así. Dice la Biblia que Jacob se puso pieles sobre su cuerpo y obviamente la ropa de su hermano, que olía, yo no sé si era bueno o malo, ¿verdad? Olía a cazador. Y viene y le trae la comida a su padre, el cual ya estaba ciego, y le dice: padre, aquí está la comida que te traje. Y le dice Jacob, Isaac, ¿cómo es que regresaste tan rápido? ¿Y qué le dice Jacob? Bueno, es que Dios prosperó mi viaje y encontré luego el animal y aquí lo tengo, te lo preparé. Y como que todavía tenía sus sospechas su papá, y le dice: a ver, acércate. Y una vez que se acerca lo huele, ¿no? Y lo toca y siente, porque su hermano Jacob era como yo, ¿verdad? Sin mucho pelo. Y su hermano Esaú, cazador, velludo, lo siente, y obviamente lo que estaba sintiendo era la piel de los chivos, de las ovejas. Dice: bueno, pues hueles como Esaú, te sientes como Esaú, aunque la voz es de Jacob, pero comió el platillo y luego le dio la bendición. ¿Cuál creen que fue la bendición? Fue la bendición del primogénito. Génesis 27:28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Recibe la bendición, la cual en este caso tenía un propósito especial de Dios en la vida de Jacob, y Jacob sale. En el momento que Jacob sale, ¿quién creen que iba llegando? Esaú, y viene con la comida también.
y le dice a su padre, padre, aquí está la comida. Y dice que en ese momento Isaac tembló de miedo. Y dice, entonces, ¿quién fue el que vino antes? Y lo primero que dijo Esaú fue, mi hermano. Mi hermano me robó mi primogenitura. Piensen un poco acerca de esas palabras. ¿Realmente Jacob le había robado la primogenitura? Diríamos, bueno, sí, porque hizo trampa y recibió la bendición. Pero ¿quién había despreciado esa bendición? Muchos años antes. Y entonces dice la escritura en Génesis que lo que hizo Esaú fue llorar. Padre, que solamente tienes una bendición. ¿No tienes algo que me toque a mí también? Y le dijo Isaac, sí, tengo otra bendición, pero no puede ser más que la de tu hermano. Y en la bendición que Isaac le da a su hijo Esaú, había de que iba a prosperar y que se iba a volver un pueblo fuerte, pero ahí menciona a Jacob, y vas a ser siervo de tu hermano. Ese día Esaú se propuso matar a su hermano. Lo supo Jacob y tuvo que salir huyendo. Y es interesante por la forma como Dios va trabajando en la vida de Jacob. Porque aunque él ya tenía ahora la promesa de Dios, de esta herencia especial y de este pueblo especial, sin embargo Jacob tuvo que aprender a depender de Dios. Y esto es el punto donde yo quiero dedicar el enfoque principal. De que nuestros hijos no van a seguir la fe automáticamente por nosotros. Ellos un día tendrán que decidir si han de entregar su vida a estas promesas de Dios. Nuestro trabajo como padres es ser tan fieles en estas promesas que Dios nos ha dado. Y obviamente no me refiero a promesas de riqueza o de bienestar. Me refiero a las promesas más grandes que tienen que ver con la redención y la salvación. Tiene que ver con la vida con Dios. Nuestros hijos deben de ver tal entrega y tal disposición en nuestras vidas, pero algún día tendrán ellos que ser confrontados en seguir la fe o rechazarla. Pero no se puede ser neutro. Nuestros hijos no van a ser salvos porque yo soy salvo, pero mi trabajo es ser de tal impacto en la vida de mis hijos que algún día, cuando ellos se enfrenten este punto crucial en sus vidas de vivir para Dios o darle la espalda a Dios, que puedan tomar ellos la mejor decisión. Pero si mi vida es una vida mediocre, si mi vida es una vida a medias, si no digo que nuestras vidas, hermanos, como creyentes, estén carentes de problemas o de tropiezos, pero nuestro amor hacia Dios debe ser tan grande y debe ser tan claro que nuestros hijos sepan que nosotros no estamos jugando con las cosas de Dios. Y yo les he dicho, tomando este ejemplo, cuando muramos, ¿qué queremos que nuestros hijos digan en nuestro funeral? Mis papás iban a la iglesia todos los domingos. O que digan, mis papás realmente amaban a Dios con todo el corazón. Eso tiene una diferencia tan grande como lo es el cielo del infierno, hermanos. El hecho de que nuestros hijos digan, nuestros padres realmente amaban a Dios. ¿Se acuerdan qué había hecho Abraham por su amor a Dios? Dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Y que yo les dije, generalmente nos enfocamos a hablar de Abraham y de lo que le ha de haber costado en su corazón tomar a su hijo, llevarlo caminando, llevar todo lo necesario, tomarlo y ponerlo en el altar y a punto de matarlo. Pero no pensamos en lo que pudo haber pensado Isaac. Ese día, ¿saben cuál fue la lección que aprendió Isaac? Mi padre ama a Dios más que a nada en el mundo. Porque estuvo aún dispuesto de quitarme la vida por causa del amor a Dios. ¿Cómo es tu entrega como cristiano? No pienses nada más, es que yo lo traigo a la iglesia, yo traigo a mis hijos a la iglesia. Tu vida debe ser de tal efecto, pero algún día ellos tendrán que decidir. Y nuestra oración para nuestros hijos, ¿cuál es? Que ellos tomen la mejor decisión. La mayor herencia que tú puedes dejarle a tu hijo, hermano, no es una casa o una carrera pagada. Es el testimonio íntegro de la vida cristiana. Eso no lo vas a comprar con nada. Es tu vida. Es tu vida. Jacob pasó muchas circunstancias difíciles viviendo lejos de su casa, muchísimos años, varias décadas. Y cuando volvemos a ver a Isaac regresando a su casa, siendo ya grande, con muchos hijos, dice la escritura que antes de llegar para encontrarse otra vez con su hermano Esaú, nos dice así la escritura en Génesis capítulo 32 respecto a Jacob. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y escuchen, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué fue lo que anhelaba Jacob más que nada en esta vida? Y ahí su nombre fue cambiado a Israel. Y él dijo, porque tú peleaste con Dios y has vencido. Y el asunto de aquí, de este vencer, tiene que ver con la prioridad. Jacob, de alguna manera, había hecho trampa con su hermano al robarle la primogenitura, pero ahora él estaba dispuesto a que su vida fuera afectada con tal de tener esta misma bendición de Dios. Dice la Biblia que el ángel tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó. Y de ahí en adelante Jacob, el resto de su vida, cojeó. Ahora imagínense cuando ustedes veían a Jacob cojeando. ¿Qué podía decir él? Es que busqué la bendición de Dios. Y eso vale más que cualquier cosa. Entonces vemos que Isaac por la fe bendice a Jacob y a Esaú. Y aunque bendice a los dos, sin embargo Jacob, nos dice el versículo 21, es el que toma esa decisión de vivir para Dios. Dice nuestro pasaje de Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Pasaron muchos años. El hijo de Jacob fue llevado cautivo como esclavo a Egipto. Allá en Egipto el pobre José le fue mal, y digo pobre entre comillas porque sabemos que todo Dios lo usó para bien. A final de cuentas, para hacer la historia corta, José termina siendo el gobernador de Egipto. Y en un tiempo de hambre, Jacob manda a sus hijos a comprar comida a Egipto sin saber que su hijo, que él daba por muerto muchísimos años antes, era el gobernador. Cuando a final de cuentas José se revela a sus hermanos y dice, yo soy José al que ustedes vendieron. Sin embargo, Dios tenía un propósito en esto. No me enviaron ustedes aquí, sino que fue Dios. Y mandó traer a su padre. Y ya estando anciano Jacob, con la bendición de volver a ver a su hijo José, él le dijo a sus hijos que vinieran, porque iba a bendecir a los hijos de José. Dice así Génesis 48:15. Bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Dios dio la promesa a Abraham. Isaac abrazó esa promesa, Jacob abrazó esa promesa, y ahora encontramos que Jacob está retando a los hijos de José a abrazarse de la misma promesa. Sin embargo, esto nos puede llevar a pensar que quizá la bendición es un conjuro. Hay quienes piensan que nosotros podemos bendecir o maldecir a la gente con un tipo de efecto real, como si tratara de algún tipo de conjuro mágico. Y no funciona así. Dese cuenta que aquellos que bendijeron no eran Daniel Hernández, era Abraham, y era Isaac, y era Jacob, grandes hombres de Dios. Pero la bendición en sí no es un conjuro, sino que es una oración reconociendo a Dios como el dador de toda buena dádiva. Cuando nosotros decimos te bendigo, ¿tengo yo algún poder para que esa persona le vaya bien? O al revés, decir que podemos maldecir a alguien y que esa persona le vaya a ir mal, no somos tan buenos. Cuando decimos Dios te bendiga, lo que estamos haciendo es pedir la bendición de Dios sobre una persona. No se trata de que yo venga y voy a bendecirte y algo mágico sucede porque el hermano Daniel puso sus manos sobre mí. No funciona así. Porque la bendición al final de cuentas es un reconocimiento de Dios. Es una petición a Dios sobre la vida de las personas. La Biblia dice en nuestro pasaje, por la fe Jacob al morir, no solamente él había abrazado la promesa de joven, sino que él había abrazado esa promesa hasta el final. Y por último, la Escritura nos dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Saben qué? Para este punto todos estaban en Egipto. Sin embargo, José, creyendo la misma promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a él, sabían que ellos no se iban a quedar en Egipto para siempre. Sabían que Dios les había preparado una tierra y dijo José, el día que ustedes salgan, quiero que lleven mis huesos a Canaán. Y muchos lo verían como una
algo nostálgico, ¿no? Cuando uno está en el lecho de muerte y dice, no, yo quisiera que en mi funeral se hiciera esto y aquello, mucha gente lo toma como algo sagrado. No, es que él pidió que se hiciera así. Sin embargo, José no estaba siendo sentimental ese día. José no estaba diciendo, pues algún día quiero que lleven mis huesos hasta allá. Él estaba seguro y estaba pronunciando que creía en la promesa de Dios. 450 años después, los huesos de José salieron de Egipto y anduvieron errando junto con el pueblo de Israel 40 años en el desierto, hasta que a final de cuentas Josué enterró los huesos de José en la tierra prometida. No se trataba de algo sentimental, no se trataba de algo emocional. La Escritura nos enseña en Josué capítulo 24, enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, y en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hay algunas conclusiones que quiero traer a ustedes en esta tarde antes de terminar. Primero, para un padre creyente no hay gozo más grande que el ver que los hijos tomen la estafeta de la fe. Y ese gozo debe estar mucho más arriba de cualquier profesión o bien material que podamos dar a nuestros hijos. No hay gozo más grande para un padre cristiano que ver que sus hijos abracen la fe. Pero cuando un hijo no sigue la fe que se le ha enseñado, produce lo contrario. Los corazones de los padres creyentes sufren. La salvación no puede ser heredada, hermanos. La salvación es un don de Dios. Pero los padres deben vivir sostenidos por las promesas de Dios. Deben orar que el Señor dé a los hijos la capacidad de ver las promesas que usted ha abrazado, que comprueben en ellos mismos que Dios es bueno. Esto solo puede ser una realidad, hermanos, cuando venimos a Cristo y nos tomamos de Él con todas nuestras fuerzas, haciendo a un lado toda nuestra confianza en las cosas que nos rodean. ¿Cuál es nuestro anhelo? En cierta forma, como que el escritor de Hebreos corre al hablar de estos personajes, de Isaac, de Jacob, de José. Hubiéramos querido que nos diera más detalles de su vida de fe. Pero yo creo que lo que el escritor quiere enseñarnos aquí es esto. ¿Cómo es que la fe de Isaac fue abrazada por Jacob y luego fue abrazada por José? No la heredaron precisamente. Ellos un día decidieron abrazar al Dios de sus padres. Independientemente de nuestro contexto, si es que nosotros tuvimos padres creyentes, pues qué bueno, porque nos pudieron inculcar los caminos de Dios. Y quizá no tuvimos padres creyentes, pero hoy somos creyentes, somos cristianos. Tenemos este reto. Ser tan claros en nuestra vida que nuestros hijos algún día, por la gracia de Dios, lleguen a abrazar al mismo Dios al cual nosotros decimos amar. Y si algún día pudiéramos poner nuestro árbol genealógico, que no nos jactemos de decir mi hijo es doctor, o mi hijo fue abogado, o mi hijo fue presidente, sino que pueda ser descrito por esta realidad. Aman a Dios, siguen a Dios, sirvan a Dios. Cuando estos hombres tomaban a sus nietos y muchos de ellos a sus bisnietos, lo que ellos decían es, Dios me ha permitido ver a esta descendencia. Porque no veían solamente a sus descendientes, sino veían a gente que estaba abrazando el mismo evangelio. Que Dios nos dé esa dicha, hermanos, de tener ese mismo anhelo y esa bendición de orar, porque la fe pueda ser algún día abrazada por nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la mente y el corazón de nadie. Solamente tú puedes obrar en el corazón de una persona. Pero al ver el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, nos damos cuenta que la fe puede ser heredada en el sentido de que nuestra vida puede ser de tal testimonio que algún día nuestros hijos lleguen a abrazar al mismo Dios al cual nosotros amamos. Ayúdanos a entender, Señor, que no existe mayor dicha en esta vida que ver que nuestros hijos un día lleguen a amarte. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a demostrar con nuestra vida que creemos en ti, que te creemos a ti. Y danos el gozo de ver a nuestros hijos un día abrazándote a ti con todo su corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.